Buenas tardes, nosotras somos de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Biología, de la asignatura Biotecnología Paralelo A, con las siguientes integrantes: Jocelyn Chere, Alexandra Lituma, Silvana Tapia y Evelyn Tite. Nosotros hablaremos sobre el proyecto Genoma Humano. Como introducción al origen del proyecto Genoma Humano, la concreción institucional del proyecto Genoma Humano comenzó en los Estados Unidos en el año 1986, cuando el Ministerio de Energías, en un congreso en Santa Fe, planteó dedicar una buena partida presupuestaria a secuenciar el genoma humano. Durante los primeros años del proyecto se prepararon mapas físicos de cada cromosoma humano con el fin de obtener para el año 1988 marcadores de secuencias identificables localizados cada 100.000 bases. En el año 1990, el proyecto Genoma Humano se inició oficialmente bajo la dirección de los Institutos Nacionales de Salud y el Departamento de Energías de Estados Unidos, con un plan de 15 años y $3 billones. En el año 1998 se establece la Organización del Genoma Humano como entidad destinada a la coordinación internacional para evitar duplicaciones de esfuerzos y para diseminar el conocimiento. Después del inicio del proyecto público, apareció en escena una empresa privada, Celera Genomics, que lanzó el reto de conseguir la secuencia humana en un tiempo récord, antes del previsto por consorcio público. Proponía una estrategia de secuenciación alternativa a la secuenciación jerárquica que seguía el consorcio, la secuenciación aleatoria Shotgun, con la que había conseguido secuenciar el primer genoma celular en 1995, el de la bacteria Haemophilus influenzae. Empieza a partir de ese momento una carrera apasionante por la conquista del genoma humano, que acabaría finalmente en tablas. El 26 de junio del 2000, en un acto auspiciado por el presidente Bill Clinton y que tuvo como escenario la Casa Blanca, se encontraron los dos máximos representantes de las partes en competición, Penter por Celera y el director del consorcio público, Francis Collins. Como objetivos, la principal justificación del proyecto Genoma Humano de cara a la sociedad es la promesa de avances importantes en medicina. Como primer objetivo es determinar la secuencia completa más de 3.000 por 10 elevada a las 6 pares de bases del genoma humano, localizando con exactitud la cartografía, los 100.000 genes aproximadamente y el resto del material hereditario de nuestra especie, responsables de las instrucciones genéticas de lo que somos desde el punto de vista biológico. Como segundo objetivo, impulsar poderosas infraestructuras tecnológicas que deben proporcionar a las instituciones, empresas y países implicados un lugar de privilegio en la investigación biomédica y en multitud de aplicaciones industriales, tales como los diagnósticos, terapias, instrumental de laboratorio, robótica, hardware, software, entre otros. Como tercer objetivo, el proyecto Genoma Humano también incluye secuenciar el genoma de varios organismos modelo, como bacterias, Lecherichia coli, levaduras, Saccharomyces cerevisiae, nemátodos, Caenorhabditis elegans, la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster y el ratón Mus musculus. Secuenciación y mapeo del genoma humano. El proyecto Genoma Humano debía atravesar por etapas primero la secuenciación del genoma, empezando por las zonas de más interés como las regiones génicas codificadoras y la posterior elaboración de mapas genéticos y físicos de resolución cada vez mayor. Mapeo del genoma humano a través de la cartografía genética del ligamiento. Esta se basa en el cálculo de la frecuencia a la que se coheredan formas alternativas de dos loci genéticos que están ligados formando parte de un mismo cromosoma. La cartografía genética del ligamiento recurre al análisis molecular de zonas de ADN no codificadoras y que son muy polimórficas. Existen varios tipos de secuencias dispersos por el genoma, cada uno de ellos con varios alelos en el ámbito poblacional. Entre las ventajas de los microsatélites están contenido informativo muy alto, con lo que los análisis estadísticos mejoran en fiabilidad, distribución abundante y relativamente uniforme por todo el genoma, se pueden ensayar fácilmente mediante PCR, en genética clínica sirven para localizar genes relacionados con enfermedades. Los polimorfismos moleculares han permitido que en la actualidad el proyecto del genoma humano haya generado detallados mapas genéticos a un nivel de resolución en torno a 1 centimorgan o incluso menos. Mapeo del genoma humano a través de la cartografía física. Especifica distancias físicas mensurables en pares de bases o alguno de sus múltiplos. Obviamente, el mapa físico de mayor detalle es la propia secuencia del genoma. Se suelen elaborar a partir de genotecas. Los mapas físicos de menor resolución son los propios cariotipos. Consiste en ordenar los fragmentos del genoma a base de buscar grupos de fragmentos que tienen alguna zona en común, es decir,
ir hallando conjuntos de pares de fragmentos parcialmente solapados. Esto conduce al concepto de CONTIG, que es un conjunto de fragmentos de un genoma que se han clonado por separado, pero que son contiguos y que están parcialmente solapados. El objetivo final sería obtener un gran CONTIG para cada cromosoma, que describiera detalladamente la posición y distancia física en bases de y entre distintos marcadores. La cartografía de CONTIGs se puede realizar buscando la huella dactilar común en distintos clones de una genoteca de ADN humano. Se basa en la detección de secuencias repetitivas que suelen ser un patrón de dianas de enzimas de restricción. Marcadores físicos universales. Se trata de los llamados lugares etiquetados por su secuencia, STS en inglés. Consisten en trechos cortos de ADN de entre 100 y 1000 pares de base, cuya secuencia exacta se conoce y se sabe que es única en todo el genoma. Los lugares etiquetados por su secuencia definen puntos concretos únicos del mapa físico y constituyen magníficos mojones o balizas fácilmente detectables. Una vez que se encuentran los mapas, hay que refinarlos y purgarlos de posibles errores. Los errores suelen tener dos fuentes principales. Algunos clones JAX son en realidad híbridos o quimeras producidos por artefactos durante el proceso de elaboración de la genoteca, y por lo tanto su mapa no refleja el orden genómico auténtico. Y por otro lado, los programas de ensamblado de los mapas no son fiables al 100%. Secuenciación genómica clásica. Cromosoma artificial de levadura JAX. Los JAX son vectores sintéticos de ADN lineales diseñados para actuar como cromosomas. Los vectores JAK incluyen un origen de replicación que permite la formación de copias de cromosomas de forma independiente a la del genoma de la célula anfitriona. Secuencias constituyentes de un centrómero para asegurar la segregación en células hijas y telómeros para sellar los extremos de los cromosomas y conferirles estabilidad. Además, incorporan genes marcadores seleccionables y un sitio de clonado múltiplo en el que admiten un inserto de gran tamaño que puede alcanzar hasta 1 megabase. Cuando las células de levadura crecen y se dividen, pueden amplificar el ADN del JAK. Los JAK se utilizan frecuentemente para preparar genotecas de genomas muy grandes o para mantener un gen completo en un único clon. Secuenciación de ADN complementario. No es una alternativa, sino un complemento a la secuenciación genómica. No es el gen lo que estamos secuenciando, sino la retrocopia de su ARN mensajero obtenida por reverso transcripción, desprovisto de intrones y secuencias reguladoras no traducidas. Si bien la secuenciación del ADN complementario no nos da información de la estructura del gen, pero sí nos puede dar sobre su expresión, cómo es tejidos, bajo de qué condiciones, lo que permite iniciar mapas funcionales del genoma humano. Nueva estrategia de secuenciación, cromosoma artificial de bacterias, BACS. Estrategia de secuenciación genómica que no depende de previos mapas físicos y que en lugar de JAK se emplea otro tipo de vectores, como son los BACS, los cromosomas artificiales de una bacteria. Un fragmento foráneo de ADN puede ser diseñado para propagarse como un cromosoma circular artificial dentro de las bacterias. Son los llamados cromosomas bacterianos artificiales o BACS. Cada BAC es un clon de ADN que contiene pares de entre 100 y 300.000 bases de ADN clonado. Debido a que los BAC son mucho menores que el cromosoma bacteriano endógeno, es sencillo purificar el ADN del BAC del resto del ADN de la célula bacteriana y, por tanto, tener el ADN clonado de una forma purificada. A medida que las células bacterianas crecen y se dividen, amplifican también el ADN de los BACs, que después pueden ser aislados y utilizados en la secuenciación del ADN. Esta y otras propiedades de los BACs han convertido en extremadamente útiles para el mapeo y la secuenciación de genoma de mamíferos. Los resultados del proyecto Genoma Humano fueron presentados antes del tiempo previsto. Algunos de ellos son: el genoma humano contiene 3.647 por 10 elevado a la 7 kilobases de nucleótidos. El tamaño del gen promedio es de 3.000 bases. El número total de genes estimados es 30 a 35.000. Las funciones son desconocidas para más del 50% de los genes descubiertos. Menos del 2% del genoma codifica para proteínas. Las secuencias repetitivas apoyan la estructura y la dinámica de los cromosomas. El 10% del genoma corresponde a secuencias altamente repetitivas en la heterocromatina. Las secuencias altamente repetitivas son elementos transponibles, actúan como intermediarios del ARN. Las secuencias altamente repetitivas representan el 45% en la eucromatina. Segmentos de ADN duplicados 5% y secuencias de ADN repetitivos 60%. Y como conclusiones tenemos que el proyecto Genoma Humano marcó el inicio de una nueva era para la genética, pero también para el desarrollo de varios campos como la medicina y la tecnología.
permitió el estudio y diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas. Sin embargo, el hecho de poder llegar a alterar el genoma humano, incluso si el fin es el tratamiento de una enfermedad, ha planteado también cuestiones sobre la ética y moral al momento de manipular el ADN humano. Y aquí podemos ver la bibliografía que es implementada en nuestro trabajo. Muchas gracias.